Leo Roth, soy el CEO de LATAM en USA. LATAM en USA es una consultora que tiene más de 30 años dando consultoría en toda Latinoamérica a los latinoamericanos que desean entrar en el mercado latinoamericano para invertir o radicarse en Estados Unidos. Hoy en día tenemos tres visitas y speakers especiales. Conmigo está Ariela Rocha, director de LATAM en USA, en la cual se va a presentar en unos minutos. Esteban Larrondo, nuestro director de LATAM en USA en Chile, y José Torres, nuestro guest speaker, que va a hablar de temas franquicias en la era de Trump. El asesor de franquicias y ha trabajado con nosotros, llegando ahora a casi 19 años conjunto. Pase adelante, Pilar. Estados Unidos, es posible, y acá le vamos a pasar un pequeño video institucional de quiénes somos. Mejorar tu calidad de vida, emprender hacia nuevos horizontes, buscar bienestar y crecimiento. Todos los días tomamos decisiones, pero algunas cambian nuestras vidas. Desembarcar en Estados Unidos es una de ellas. LATAM en USA está a tu lado desde el comienzo. Más de 30 años de trayectoria y miles de experiencias positivas. Somos la red de profesionales que va a acompañarte en tu camino a Estados Unidos. Es posible si lo hacemos juntos. Muy bien. Mejorar tu calidad de vida. Oh, Pilar. Antes de que empiecen los speakers invitados en el día de hoy, quería darle un breve descripción de lo que hacemos en la Tamenusa. Nuestro lema es innovar, mejorar y evolucionar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque con la experiencia y trayectoria que tenemos, con la sensibilidad que tenemos con nuestros clientes, con la respuesta inmediata que le damos, con la representación local que tenemos y con el servicio integral, dándole servicios en todas áreas que el potencial inversor o inmigrante podrá tener, le damos un servicio completo a nuestro potencial cliente. También asociado con nuestra compañía afiliado que es Suma Advisors, hablamos de temas de inversión en inversiones estratégicos e inteligentes en el mercado americano. Adelante. ¿Qué hacemos? Tenemos dos ejes principales en la empresa LATAM en USA, Better Investment y Better Life. ¿Cómo lo dividimos? Cuando nosotros empezamos esto hace 30 años atrás, empezamos a hablar de dos palabras claves. La primera palabra clave es la palabra radiografía y la segunda palabra clave es planificación. ¿Por qué radiografía? Porque tomamos en cuenta lo que desea cada cliente cuando se sienta con uno de nosotros. Tomamos la política de tratar de medir y buscar qué es lo que está buscando el potencial cliente dentro de estas dos ramas de lo que hace la TAM en USA. Better Investment por un lado y Better Life por otro lado. Hoy vamos a hablar de Better Life, porque Better Life facilitamos la posibilidad de que tengan la oportunidad de radicarse a través de una inversión, en este caso por franquicias, y tomar una nueva vida familiar, corporativo en Estados Unidos a través del mundo de franquicia. Y el cliente que no quiere tomar la decisión de radicarse, podría tomar el camino de Better Investment, que es un negocio normalmente pasivo en la cual buscamos rentabilidad en negocios en Estados Unidos con desarrolladores súper calificados, donde hablamos de los pilares de por qué elegimos este tipo de inversión para nuestros inversores a través de lo que nosotros denominamos Better Investments. Próximo. Estos son los aliados con quien trabajamos hace años, en la cual invitamos a nuestras conferencias en Latinoamérica. Hace más de 30 años hemos hecho más de 350 conferencias en Latinoamérica, en la cual invitamos para que participen en nuestros países donde estamos sólidamente, firmemente puestos con aliados como Esteban en Chile, Ariel en Argentina, en Colombia con Edgar Pulido, en México con Héctor y Enrique Alcázar, en la cual hemos trabajado con estos grupos ya casi 30 años. En el mundo de Better Investment tenemos grupos de desarrolladores y en el mundo de Better Life, compañía como FranNet con quien trabajamos. También trabajamos con consultores que trabajan con nosotros en la parte impositiva, en la parte de inmigración, en la parte de importación, exportación y obviamente en la compra de un inmueble en Estados Unidos. Próximo. Área de experticia. Tenemos análisis y planificación para tu camino a Estados Unidos. Como le dije al principio, planificación, una vez que la radiografía ha sido tomado, trabajamos con abogados, contadores y tributaristas con quien tenemos experiencia trabajando para derivarlo al profesional indicado para cada consulta o necesidad del cliente.
Eso es un análisis que se toma al principio, pero se va planificando en el camino para que tengas éxito y no cometer errores. Los errores son costosos, en la cual hay que tomar en cuenta que uno tiene que cuidar desde el punto cero para no equivocarse en este proceso. Próximo. Una de las áreas muy importantes que tomamos, y esto lo trabajamos con Morela Salazar aquí en Miami, es el tema inmigratorio. Ahora en un ratito Ariel va a hablar un poquito de la visa de inversionista, la visa E2, pero hay como 60 categorías de visado en la cual también requiere una radiografía de la familia para determinar el mejor camino para tomar la decisión de radicarse en Estados Unidos, y eso lo hacemos a través de nuestro equipo de trabajo en la área de inmigración con Morela Salazar. Bueno, no voy a hablar mucho del tema franquicia porque ahora en unos minutos José Torres va a hablar de la compañía Franet, que es nuestro aliado, del tema de franquicias. Adelante. Estructuración y presentación de inversiones. Trabajamos con grupos en el mundo de hotelería y multifamiliar, en la cual hemos estructurado a través de estructuras de PPM, que es el Private Placement Memorandum, con toda una regulación de la Security Exchange Commission, donde buscamos inversiones sólidos que estén regulados y que sea como una compra de una acción en la bolsa de acá de Estados Unidos, regulado por el SEC, que es el Security Exchange Commission. Trabajamos en el área de hotelería con una compañía que se llama Driftwood Capital, donde hemos trabajado con ellos más de 10 años, en la cual hemos invertido, hemos invitado a invertir en proyectos muy sólidos, en la cual si necesitan información sobre este tipo de inversiones, estamos a su disposición para entregarles información sobre esos tipos de inversiones. También trabajamos en lo que nosotros consideramos inversiones bastante asegurados en préstamo o en equity o common equity en el sector de multifamily, y hemos trabajado con grupos que trabajan en Carolina del Sur, en Kansas City, en Florida, comprando inmuebles ya hechos de renta que genere una renta para nuestro inversor, y buscamos que sea una renta fija con distribución trimestral, llegando hasta un 15% anualizado. Próximo. Inversión en real estate, en el triple net, lo que se llama NNN, en la cual tienen el acceso a compra de inmuebles que va a dar una renta sobre un inmueble, que da una seguridad de renta mensual, que da una tasa bastante fija, con propiedades que están bastante consolidadas. También tenemos con uno de nuestros aliados el acceso a financiamiento bancario para la compra de inmuebles, en la cual estos créditos están accesibles para extranjeros hasta un 65-70% del valor del inmueble, con un crédito de 30 años acá en Estados Unidos. Adelante. Inversión en real estate, bueno, TaylorMade, esto ya hablamos un poquito con otro grupo con quien trabajamos, que es el Royal Palm Company, que adquieren y desarrollan torres, como ves aquí en la pantalla, de multipisos, con la venta de condominium y obviamente con rentas bastante elevados para que quiere entrar en negocios de construcción, y con desarrolladores con bastante experiencia. En este caso puede ser como prestamista o como equity en los fondos. Próximo. Inversión en expansión gastronómica. Esta es la última área en la cual hemos entrado con nuestra compañía aliado, que es Suma Food and Beverage, que es donde trabajo yo con Ariel y Roberto Macho en una entidad que tiene más de 10 años, haciendo lo que nosotros llamamos crear un fondo alimentadora. Nosotros hemos aliado en este caso con el famoso chef Gastón Acurio en La Mar, que también es dueño de Jarana, y con un grupo de Colombia que trabaja la marca de Andrés Carne de Res. Estamos asociados para abrir 4 restaurantes aquí, 3 en Miami, 1 en Orlando, 2 de ellos ya funcionando, 1 en construcción y la cuarta en búsqueda en la zona de Orlando, en propiedad de Disney en Orlando. Estos proyectos tienen una rentabilidad interesante, con flujo de caja, en la cual hemos estado atrás de este proyecto más de un año, buscando inversores para que colaboren con nosotros y entren en este fondo alimentadora, también regulado por el SEC, en la cual lo alimentamos a los proyectos para que puedan construir y desarrollar estos restaurantes. Próximo. Acompañamiento está cerca de ustedes. En cada país tenemos, en Argentina, en México, Colombia,
y Chile, tenemos a un aliado de nuestra oficina trabajando cerca de usted, en la cual tendrán acceso para ir a sus oficinas, para charlar, darle la mano y cerrar negocios desde nuestras oficinas en cada parte de Latinoamérica. Próximo. Bueno, esto es un poquito de nuestra historia. Como les comenté anteriormente, hemos trabajado en conferencias presenciales, menos la época de la pandemia. Hemos trabajado, como estamos haciendo el día de hoy, con webinars. Hemos hecho más de 60. Hemos trabajado con especialistas que vienen a dar charlas con nosotros, más de 40. Y en la historia de Latam en USA tenemos más de 25.000 participantes que han asistido a nuestros eventos en la historia de nuestra empresa. Bueno, estamos en las redes como debería ser en el día de hoy, en YouTube, en Instagram, LinkedIn, Facebook. Siempre nos pueden encontrar y buscar allí. Latam en USA es nuestra marca. Aquí está la información de nuestra empresa. En Miami, estoy aquí en Brickell Avenue, sentado en mi oficina acá ahora mismo. Ariel está en Buenos Aires, Argentina. Esteban está en Santiago de Chile. Edgar está en Bogotá, Colombia. Y Enrique y Héctor está en la Ciudad de México, en México. En este momento lo quiero presentar a Ariel Arrocha, quien es mi socio amigo de 30 años, más de 30 años, en la cual hemos trabajado en muchos aspectos, muchos temas conjuntos, viendo las oportunidades que existe. Ariel, amigo, consultor, asesor, le paso la palabra para que presente el tema de hoy y espero que lo Bueno, disfruten con nosotros. gracias, Leo. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes. Un poco contarles qué es lo que estamos viendo, y esta es una opinión absolutamente personal, quiero ser claro, no es una opinión institucional, sino que me pidió Leo que cuente un poco la visión que tengo de lo que está pasando en la era Trump. Tema que me tocó conversar en México, en la prensa y en varios eventos que hubo en la Ciudad de México, porque hay mucha avidez por conocer. La verdad que Trump llega al poder con una impronta muy particular en una esperanzadora lucha por hacer Estados Unidos grande nuevamente y con un objetivo muy claro que me parece que es absolutamente loable, que es bajar la deuda interna que tiene el país, 1,4 del PBI de Estados Unidos en carácter de deuda, y recomprar y adquirir nuevamente muchos de los bonos emitidos por el Tesoro americano y que implican justamente deuda en el exterior de Estados Unidos. A su vez, el objetivo claro de poder conseguir que muchas industrias americanas que encontraron mercados más propicios en el exterior para fabricar sus productos vuelvan a manufacturarlos en Estados Unidos. Claro que esto trae aparejado un montón de situaciones intermedias. Hoy ustedes están al tanto de cómo es la situación en Estados Unidos desde el lugar de la toma de medidas por parte del presidente Trump y su administración respecto de aranceles, tasas que se están poniendo a países y a productos, y que hay todo un proceso de renegociación, si se quiere, en uno a uno. O sea, Trump optó por una forma de gobierno muy particular, que es muchas veces dar vuelta a la mesa y volver a jugar las cartas nuevamente y volver a conversar con sus intermediarios y con sus países vinculados de cómo va a seguir la relación comercial entre Estados Unidos y ese país. Lo cual tiene una lógica muy importante. Estados Unidos ha sido el comprador por excelencia del mundo, porque obviamente estamos hablando de un país que representa prácticamente el 24% del PBI mundial. Para que ustedes se den una idea, toda Europa en conjunto, mejor dicho, toda Unión Europea más Gran Bretaña entera, no llegan a ese PBI. Y el segundo PBI más importante es el de China y está 10 puntos por debajo. O sea, acá hay una clara posición del presidente Trump de decir nosotros somos el mercado de consumo más importante del mundo. Sin embargo, no es recíproca la relación que existe entre nuestros países y las economías. Y esto es lo que trató de replantear. En este momento, obviamente, hay un periodo de transición importante, hay un replanteo de muchas situaciones, hay que reconocerlo, hay bastante incertidumbre sobre cómo seguirá el ritmo de la economía americana. Hay algo muy importante que no se nos escapa a ninguno de los que tratamos de estar al día y entender, y lo charlamos con Leo muy seguido, y es que por otro lado Estados Unidos tiene
Una inflación muy razonable, si bien no es todavía la deseada, estaría en el orden del 2% según la Fed, está un poquito más arriba, está bueno, en 3 y pico por ciento, pero también es interesante entender que muchas manufacturas requieren mayor cantidad de mano de obra y la ocupación de Estados Unidos, o sea, la desocupación de Estados Unidos, para ser más exacto, es relativamente baja. Cuando uno habla de un país que tiene por debajo del 4% de desocupación, caso Estados Unidos, está llegando a una situación que cuando se llega al 2,5% se considera pleno empleo. O sea, pleno empleo es que hay una fracción de la población de todos los países del mundo que no trabaja por diversos motivos. Desde posición económica y social hasta posiciones, digamos, de no trabajo por situaciones personales, por temas de salud y demás. Entonces, cuando un país está en el orden del 2,5% se considera pleno empleo. Estados Unidos está a un punto, por arriba de eso, con lo cual no es que tiene una gran cantidad de desocupados, con lo cual también nos hace pensar un poco en cómo va a ser la industria americana para conseguir esa mano de obra. Y esa mano de obra se consigue fundamentalmente también, sobre todo la calificada, vía los procesos inmigratorios. Estados Unidos es un país que se ha hecho de inmigrantes y que ha recibido a inmigrantes de todos los países del mundo. Realmente es así. Y la población americana viene creciendo a un ritmo muy interesante. O sea, claramente es un mercado ascendente y la población se ha ido incrementando fundamentalmente por la radicación de personas de países colindantes y países vinculados. El caso de Argentina es un caso particular, igual que el de Chile. Somos países que tenemos relativamente baja inmigración a Estados Unidos, Chile más baja que Argentina, pero igual Argentina tiene cerca de 350.000 argentinos viviendo en Estados Unidos, lo cual es una cifra muy, 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 muy baja. Chile tiene menos todavía, proporcionalmente a su población, y esto, digamos, nos hace pensar que todavía hay un gran mercado para aquel que está pensando en desarrollar un negocio o una actividad comercial en Estados Unidos. Volviendo a lo que podemos vislumbrar para el futuro, creemos que después de este momento de incertidumbre, de intranquilidad, de muchas empresas esperando para ver cómo van a acontecer los temas arancelarios, todo volverá a una normalidad y todo volverá a equilibrarse. Estados Unidos es sin duda el mercado más pujante del mundo, el mercado de mayor nivel de consumo per cápita del mundo, muy lejos del resto, y eso no va a cambiar. Solo se está acomodando. Y en ese acomodamiento hay que ver cómo quedan posicionados los productos que ingresan desde otros países, por supuesto. Y acá Esteban, que me acompaña como moderador en esta charla, participó en un programa de televisión en Chile muy interesante, del cual Esteban te robo esa idea, porque me pareció brillante, y es, los mercados tenemos que ver las oportunidades que tenemos. Es decir, él contaba que, bueno, claramente los productos en forma genérica de Chile van a tener un 10% de arancel, y bueno, cómo funciona o cómo se aplica eso, por ejemplo, a uno de los principales productos exportados por Chile, fuera del cobre, que es los vinos. Entonces decís, bueno, nuestros vinos se van a encarecer un 10%. Y la respuesta es sí, pero depende. Depende por qué. Primero porque hay siempre una posición de que el mercado local puede absorber parte de ese costo para que no se traslade en forma directa al precio. Pero además, como decía Esteban, si lo miramos, es una gran ventana de oportunidad para reposicionar nuestro producto, porque, por ejemplo, ¿quién es el país por excelencia exportador de vinos hacia Estados Unidos? Francia. Y Francia va a tener un 24%. Lo cual, el 10% de Chile, lejos de ser una traba para poder vender más, puede llegar a ser un gran aliciente cuando ese producto llegue a un precio mejor, más ponderado, menos costoso que el producto proveniente de Francia, con lo cual todos los países tendrán sus fortalezas y debilidades y todos tendrán sus luces y sombras respecto a estos nuevos escenarios económicos. Lo que queremos contarles básicamente desde nuestra visión y sin ninguna vinculación política con nada, es que creemos fervorosamente que Estados Unidos pasa una transición para mejorar.
pasa una transición para que una economía que es el motor de Occidente siga siendo ese motor, sigan consumiendo, sigan produciendo, sigan generando riqueza, solo que con algunas reglas distintas a lo que venían hoy en día. Por eso que creemos que es un excelente momento y una oportunidad muy interesante para poder pensar en una inversión. Hay que considerar que cuando los mercados van en alza, no suele ser el mejor momento para invertir. El mejor momento para invertir es cuando uno está preparado, cuando uno pudo analizar las situaciones y cuando uno ve que hay condiciones razonablemente aceptables como para poder hacer esa inversión. Cuando los mercados van en alza, los precios suben. Cuando los mercados están un tanto convulsionados o están expectantes, es cuando se dan las grandes oportunidades. Nosotros creemos que es un momento para posicionarse en Estados Unidos, tanto en inversiones como en un negocio puntual, como podría ser una franquicia que vamos a desarrollar ahora con José, a esperas de ese nuevo equilibrio, nuevo paradigma económico y relación entre Estados Unidos y el mundo, y el avance hacia una nueva forma de ver la economía americana. Así que en esta breve semblanza quería un poco transmitirles nuestro pensamiento, mi pensamiento personal y el de mis colegas en la Tamenusa, y ahora sí invitar a José Torres a que se incorpore, prenda cámara y haga una breve presentación de lo que es FranNet, para luego sí con Esteban hacer, como estamos acostumbrados con José, un ping-pong de preguntas y respuestas para esclarecer todos aquellos temas que tienen que ver con franquicia fundamentalmente y algunos aspectos migratorios vinculados a eso. José, bienvenido. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Leo, y muchas gracias a la Tamen USA por esta invitación. Siempre es un placer estar en estos tipos de foros para brindarle a la audiencia la mayor información posible y ayudarlos a tomar las mejores decisiones posibles. Me presento nuevamente, soy José Torres. Como dijo Leo hace un rato, llevo ya aliado de la Tamen USA casi 19 años y hemos ayudado juntos y colaborado a guiar a cientos y cientos de extranjeros a establecerse en Estados Unidos a través de una inversión en franquicia que les permite entrar al mercado americano con un pie firme. Llevo más de 20 años de experiencia en la industria. No se te escucha, José. Mirando adentro, o sea que es algo que nos ha favorecido mucho el poder brindarle esta experiencia a nuestros clientes. Soy parte de una red de consultoría nacional de franquicias y siempre he estado muy vinculado a la IFA, que es el gremio más importante mundial de franquicias, para tener ese pulso del mercado y poder ayudar a nuestros clientes a poder navegar todo un proceso de cómo identificar, encontrar, analizar y finalmente tomar una decisión sobre cuál es el modelo de franquicia que más le favorece. FranNet, somos una consultora asesora de franquicias líder en el mercado, llevamos más de 30 años, de hecho fuimos los pioneros de este sector que se llama el sector de consultoría, asesoría de franquicias. Podemos ayudar a nuestros clientes en todo Estados Unidos, aunque yo estoy basado en la Florida, al igual que Leo Latam, nosotros podemos ayudarlos en cualquier de los estados de Estados Unidos. Contamos con un portafolio muy amplio, más de 25 industrias y cientos de franquicias en esas industrias. A través de los años hemos ayudado a más de 500 inversionistas a poder encontrar su modelo de franquicia ideal y poder establecerse comercialmente en los Estados Unidos. Y algo que es muy importante, nuestros servicios no tienen costo para nuestros clientes. Nosotros obviamente somos compensados como un broker sería compensado, las franquicias nos compensan una vez nuestro cliente hace esa inversión. Entonces, este servicio que ofrecemos no tiene ningún costo directo para nuestros clientes. Antes de entrar en lo que sería ya el ping-pong de preguntas y respuestas, como dice Ariel, lo único que quiero agregar a lo que dijo Ariel de si esto es un momento bueno o no para invertir en Estados Unidos. Yo sé que hay veces que no todas las noticias llegan a cada uno de sus países
de una manera, vamos a llamarle, nivelada. Entonces, lo que sí les puedo decir es que el ruido está alrededor de tarifas y el ruido está alrededor del tema de inmigración ilegal. Quiero decirles que hay una muy buena política para aquellas personas que quieren emprender en Estados Unidos y quieren montar su negocio acá. Algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes que está ocurriendo es muy importante, la reducción del impuesto a las sociedades. Eso es algo que se está ahora poco a poco viendo y trasluciendo, y eso es importante, porque imagínense de una tasa de societaria del 21% y se está viendo para reducirla a un 14%. Eso va directo a la rentabilidad de cualquier empresa acá. El tema de desregulación. Todas las empresas de Estados Unidos tienen que cumplir con requisitos financieros de reportes y de auditorías, y eso es una carga de costos muy alta especialmente para las pequeñas y medianas empresas y para las franquicias. Y esto es algo que se está eliminando, y ese costo que lo tenían las empresas antes, obviamente al no tenerlo, eso aumenta la rentabilidad. La política de América Primero está diseñada para impulsar las empresas domésticas, es decir, cualquier persona que quiera montar un negocio en los Estados Unidos también va a beneficiarse de esa política. Y finalmente, el tema de inversiones con beneficios migratorios, como mencionó Ariel. Ahora yo le diría es el momento más importante para poder tener un beneficio migratorio con inversiones que el gobierno está bienvenida a los Estados Unidos. El traer capital, el crear empleo, el estimular la economía está visto ahora mejor que en ninguna época anterior bajo este marco. Entonces, con eso le quiero dejar ya entonces a Ariel para poder comenzar lo que sería el foro de preguntas. Muchísimas gracias, José. Esteban, bienvenido. Muchas Ahí gracias, Ari. estamos. Presentate, Esteban. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Esteban Larrondo, soy el director de LATAM en USA para Chile. Así que encantados de aquí de tenerlos en este webinar y de poder recibirlos también en nuestras oficinas acá en Chile. Muy bien, bienvenido, Esteban. Vamos a comenzar para, digamos, darle un marco a este tema de la franquicia, José, preguntándote básicamente cómo funciona el negocio de las franquicias. Es una industria importantísima en Estados Unidos. ¿Cómo funciona esa industria? Sí, yo te diría, Ariel, que un factor interesante, y yo creo que esto representa lo que sería el mundo de franquicias acá en Estados Unidos, es que hay solamente dos industrias en Estados Unidos hoy en día que más grande que la industria franquicia. Una es la industria de salud, lo que llaman la industria de healthcare, y la otra es la industria de turismo y transporte. La tercera industria más importante en Estados Unidos es la industria de franquicias. Y por ende, el gobierno americano protege, incentiva y promueve esta industria mucho más que, vamos a llamarle, startups o negocios, vamos a llamarle fondos de comercio independientes en no franquicias. Este modelo de franquicias utilizado es el modelo preferido, utilizado por pymes, empresarios y hasta profesionales y ejecutivos. Yo sé que a veces en América Latina muchas personas piensan que hay que ser un gran consorcio, hay que ser una gran mega empresa. En Estados Unidos, el 90% de la gente que emprende con una franquicia, Ariel, son personas de este tipo. Y esto hace que las franquicias estén muy al alcance de la población. Entonces, quiero destacar eso porque es una cosa que mucha gente a veces desconoce sobre el mundo de franquicia. José, Perfecto. una pregunta, ahora que justo pusiste aquí a la pregunta número 2, digamos, es cómo se han comportado las franquicias, digamos, después del COVID, de este gran hecho mundial que nos pegó, digamos, a todos. Sí, te puedo decir que durante COVID las franquicias fueron el primer tipo de negocio que reaperturó y el primer tipo de negocio que reactivó la economía. Y es decir, el gobierno, como sabes, en Estados Unidos tuvo que ayudar a no solamente a las empresas, sino a la población. Y yo te diría que las franquicias fueron los primeros que capturaron todos estos incentivos y por ende tuvieron ese arranque y ese despunte mucho más rápido que los startups o los negocios independientes. Y obviamente esta nueva normalidad que estamos viviendo, las franquicias han podido
hacer ese pivot, como dice el americano, y poder innovar y adaptar sus modelos de negocio mucho más rápido a esta nueva normalidad y este nuevo hábito de consumo que estamos viendo en Estados Unidos. Bien, realmente creo que las franquicias ofrecen oportunidades muy interesantes a nosotros, a los extranjeros, cuando estamos pensando en radicarnos en Estados Unidos. ¿Qué ves en torno a eso, José? Sí, Ariel, dependiendo de, vamos a llamar, el objetivo que tenga cada inversionista extranjero, obviamente las franquicias es un vehículo excelente para ayudarlo a cumplir esos objetivos. Aquí tú puedes ver un poco, hay personas que quieren de alguna manera diversificar su riesgo país y o actividad comercial. Las franquicias los pueden ayudar en eso. Hay personas que quieren vivir en Estados Unidos de una manera permanente o temporalmente, lo pueden alcanzar a través de la franquicia. Y sobre todo es una inversión en moneda dura, en una moneda que hemos visto históricamente, Ariel, no ha tenido devaluación, y eso hace que estas inversiones sean inversiones con buen potencial de retorno. Y para aquellos que quieren tener esa visa de hacer negocio, es decir, poder tener un vehículo para poder hacer negocio libremente en Estados Unidos, poder entrar y salir, poder traer a su familia acá y establecerse. Obviamente el modelo de franquicia es el modelo, vamos a llamarle, que goza de una tasa de éxito de aprobación de visa y de éxito comercial mucho mayor que las otras dos opciones de startup y negocios independientes. Justamente con eso, José, siempre nos preguntan, bueno, ¿por qué una franquicia y no un emprendimiento o un negocio que ya esté en marcha? Sí, mira, cada opción, Esteban, va a estar diseñada para un perfil de inversionista y no hay opción perfecta ni negocio perfecto. Lo que yo sí puedo decir de estas tres opciones es que para aquella persona que nunca ha emprendido en Estados Unidos, que no conoce la dinámica del mercado, no conoce las reglas de juego, no conoce las leyes laborales, obviamente las estadísticas no mienten. Las franquicias gozan de una tasa de éxito en Estados Unidos a 5 años del 90%, es decir, 90% de las franquicias siguen operando rentablemente después de su quinto aniversario, mientras que los startups y las pymes, menos del 20% de los startups y menos del 50% de las pymes cumplen su quinto aniversario. Y ese es uno de los motivos por cual siempre les recomendamos a nuestros clientes que su primer negocio en Estados Unidos entren al mercado americano a través de una franquicia, porque eso les va a dar una oportunidad para aprender. Es una estrategia casi, Esteban, de comprar tiempo para poder aprender cómo hacer negocio en Estados Unidos, y de ahí pueden seguir expandiendo y creciendo con otros modelos de negocio. Y, José, ¿qué es lo que nos ofrece una franquicia? O sea, ¿qué cosas nos brinda como para poder sentirnos confiados en un negocio de franquicias? Sí, la razón que ustedes vieron esa tasa de éxito tan grande de las franquicias es que una franquicia le ofrece a ese inversionista extranjero lo que llamamos llave en mano. Y eso hace una gran diferencia al momento de emprender en Estados Unidos, porque tienes tu propio negocio, pero no estás solo. La franquicia le da al inversionista, lo lleva de la mano y lo ayuda en todo lo que es el armado del negocio, el estudio de mercado previo para estar seguro que esa franquicia abre en el lugar óptimo. Le da todo el tema de permisología, adecuación de su local o su oficina y entrenamiento previo, durante y posterior al arranque del negocio. Y eso obviamente hace que evite que cometan los errores que comete una persona que nunca ha hecho negocio en Estados Unidos. Entonces, por eso es que las franquicias le dan esa gran ventaja de lo que llamamos llave en mano. Buenísimo. ¿Nos podrías profundizar un poquito, José, más al respecto de las estadísticas de las franquicias en los Estados Unidos? Sí, lo interesante es que es un mundo que sigue creciendo. Hay ahora, desde que puse este cuadro hace 2 meses atrás, han entrado casi 150 franquicias. O sea que hay en el mercado americano entre 3.500 y 4.000 franquicias en el mercado de todo tipo. Hay sobre 75 industrias que usan el modelo de franquicia, sobre 1 millón de establecimientos, 100 conceptos de franquicia entran anuales al mercado. Abre un negocio de franquicia cada 8 minutos. Aún durante la pandemia,
habría un negocio de franquicia en Estados Unidos cada 15 minutos. O sea que pueden ver lo dinámico que es el mercado. Y el ingreso promedio de una sucursal de franquicia oscila entre los 80,000 y 125,000 dólares, y el 30% de todas las franquicias superan esos 150,000 dólares de ingreso o ganancia. José, existen muchos mitos en torno a franquicias. Ahí, contanos un poquito cuáles son estos mitos. Y el mito más común que nosotros siempre, nuestros clientes, que todo el mundo asocia franquicias con gastronomía, con lo que es comida rápida y a veces hasta comercio al detalle, pero realmente solo el 20% de las franquicias de Estados Unidos, Ariel, son franquicias de comida. El 80% no tiene que ver nada con comida. Y obviamente a mí se me preguntan mucho también dónde es los mejores sectores para invertir. Y aquí están los sectores top para aquellas personas que quieren entrar en categorías de alto crecimiento. Y aquí pueden ver el tema de mascotas. Ha sido una cosa que en Estados Unidos, un fenómeno que ha crecido muy aceleradamente. El tema de servicios residenciales, el tema de salud y mejoramiento, el tema de bienes raíces, el tema de todo lo que tiene que ver con niños, educación y estimulación, el tema de cuidado a personas de tercera edad. La población americana está envejeciendo rápidamente a nivel de edad poblacional, y eso hace que la necesidad de servicios crezca muchísimo. Y el tema de tecnología. Si algo nosotros aprendimos después de la pandemia es que no estábamos preparados, muchas empresas, para hacer negocios digitalmente, hacer negocio a través de e-commerce o internet. Y hay muchas franquicias que se dedican a ayudar a las empresas a poder tener. O sea que si tú me preguntas a mí, estos son los sectores de mayor crecimiento hoy en Estados Unidos en el mundo. Buenísimo, José. ¿Y nos puedes hablar un poco al respecto de el rendimiento, la rentabilidad, tanto de las franquicias pasivas y también las activas? Ok, muy bien. ¿Qué va a destacar? Que todos los negocios son activos, pero el rol del inversor, hay dos tipos de franquicias. Para aquellos inversores que no están en condición o todavía no están preparados para venirse a Estados Unidos y poder dedicarle el tiempo presencialmente, hay el tema de franquicias pasivas. Pero empecemos por las activas. Para aquellas personas que sí pueden presencialmente mirar por su negocio acá o contratar a una persona cercana, estamos viendo que estas franquicias activas están dando un rendimiento entre un 18 y un 25%. Y al final de la charla, yo voy a dar ejemplos concretos de esto, pero las activas están dando un rendimiento entre 18 a 25 y las pasivas están dando un rendimiento entre un 8 a 10%. Obviamente la pregunta es, Esteban, ¿por qué las pasivas dan un rendimiento mitad de lo que son los rendimientos activos? Porque obviamente el inversor ahí delega la operación, la administración, la dirección a un operador que sí que va a estar en el día a día del negocio, y el inversor entonces no tiene que tener la carga de responsabilidad de estar detrás del mostrador o detrás del escritorio, porque eso se encarga la compañía de franquicia. Perfecto, sí, hay digamos, para nuestro público que entiendan cómo funcionan las franquicias, nosotros lo naturalizamos, pero, por ejemplo, cuando uno habla de los grandes negocios, pero todos los negocios tienen administración profesional, pero para uno que conocemos todos, en toda Sudamérica conocemos a McDonald's y tiene una presencia importante. Sin embargo, McDonald's es la franquicia. El operador de McDonald's es Arcos Dorados, que es quien tiene el Master Franchise y quien opera los negocios de McDonald's en toda Sudamérica. Entonces, ese es el modelo de la diferencia entre activo y pasivo. Activo sería realmente cuando yo puedo comprarle una franquicia a McDonald's y operarla yo mismo, y pasivo sería cuando yo me asocio, siendo el inversor, por ejemplo, de Arcos Dorados, que es quien va a manejar esa franquicia. José, y si tuvieses que pensar, digamos, en franquicias que sean más ventajosas o que den mejores rentabilidades o que sean más caras o menos caras, ¿cómo ves eso? Porque hay un mito respecto de que la franquicia uno paga mucho, digamos, uno tiene una inversión o que resultan caras al cliente. Sí, mira, el rendimiento de la franquicia obviamente está directamente relacionado con el tipo de industria.
Obviamente, si te vas por comida, vas a tener rendimientos, por ejemplo, del 10%. Si te vas por salud, mejoramiento, tecnología, estamos hablando de rendimientos sobre el 20%. Entonces, eso está muy vinculado al sector. Obviamente también las franquicias de servicio, que no requieren una infraestructura de un local comercial, no requieren, van a tener un retorno en capital más rápido que las franquicias que requieren infraestructura a nivel de local comercial. Pero yo lo que sí te puedo decir es que el promedio de una inversión en franquicia en Estados Unidos está alrededor de $150,000. Obviamente hay franquicias por debajo de este promedio y hay franquicias por encima. Pero para aquellas personas que estén pensando en si quieren hacer una inversión en Estados Unidos, deben estar preparados por lo menos para una inversión, yo te diría, entre 100 a $150,000, que les va a brindar un tamaño de dimensión de negocio que puede darle un buen retorno en proporción a lo que están invirtiendo. Ya franquicias por debajo de $100,000 van a ser negocios muy chicos. Ariel, que al final del día, pues sí, le van a dar cierta rentabilidad, pero muy pequeña al inversor. Y obviamente aquí pueden ver, hay una franquicia para cada bolsillo y para cada presupuesto. Hay franquicias desde $50,000 hacia menos, 50 a 100, 100 a 350, 250 a 500. Eso va a depender del tamaño de dimensión de negocio que la persona quiere adquirir. Y ahí vemos que, José, que las franquicias más caras no son las más populares justamente. No, realmente ahora mismo ha habido un gran auge y popularidad, Ariel, sobre las franquicias de servicio, todo lo que tiene que ver con reparación, mantenimiento, adecuación. Son franquicias que tú puedes abrir muy rápido porque no necesitas una planta física, lo que necesitas vehículos, equipos y puedes poner en marcha ese negocio mucho más rápido. Entonces Claro. hemos visto un shift, como dicen, en este tipo de franquicia que son, los costos también son variables con las ventas, no son costos fijos altos. O sea, ¿y cómo podemos encontrar esa franquicia ideal para un posible inversor? Sí, la realidad es que no todas las franquicias son para todo el mundo y no todo el mundo son para todas las franquicias. Todo parte de entender bien, cada persona tiene que entender bien qué rol o qué papel quiere que esa inversión o esa franquicia juegue en su proyecto de vida. Porque depende de eso va a haber modelos de franquicia que mejor se adaptan a ese perfil y a ese objetivo. Pero obviamente hay que entender bien varias cosas. Y una de las cosas que yo siempre pongo es cuál es enfocarse siempre en la función del dueño o pasivo quiere ser el inversor en el negocio. Obviamente hay que evaluar la capacidad de inversión que está disponible y entender bien sobre dónde están las industrias de crecimiento, dónde están los negocios que realmente están dando los mejores rendimientos y balancear eso con lo que el inversor le interesa y le parece, se adapta a su realidad, sus intereses y otras variables que vemos aquí. Entonces, es un proceso que es importante tomarse el tiempo para hacer un análisis real. Muchas personas me dicen, José, búscame la mejor franquicia, no importa el rubro, el sector, yo quiero la franquicia que más rendimiento me dé. Pero hay veces que ese inversor se olvida de que hay muchos factores en juego para que ese rendimiento se dé en la realidad. Y ahí entramos nosotros para poder guiar a las personas y poder ayudarlos a minimizar el riesgo de que se equivoquen en un modelo de franquicia que a lo mejor es muy exitoso en Estados Unidos, pero no es el mejor modelo para esa realidad de esa persona. José, en ese orden de ideas, recuerdo que hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, alguien nos hizo esa pregunta en la oficina de Buenos Aires y la respuesta fue muy categórica en cuanto a cuál era, yo quiero la mejor franquicia del mejor rendimiento posible. Y la respuesta fue, mira, ¿qué tal te quedan los trajes negros? ¿Por qué? Y porque la mejor franquicia para mejor rendimiento en este momento son las casas funerarias. Ah, no, pero yo no me veo haciendo eso. Bueno, vos me preguntaste, ahí está lo que vos decís, que no todas las franquicias son para todo el mundo y no todo el mundo es para todas las franquicias. Tiene que haber ese análisis, esa radiografía que vos hacés de la persona, del grupo familiar y de lo aspiracional que hay en torno a esto. Ahora, si tuvieses que decir en términos generales, sé que no se puede dar una respuesta única, pero ¿se puede vivir de una franquicia en Estados Unidos? Sí, la respuesta absolutamente, Ariel. Obviamente, eso va a ser una función de cuál es vamos a llamarle,
el estilo de vida de la persona y la necesidad mensual, vamos, de ingreso que necesita la persona, porque cada modelo de franquicia va a tener un rendimiento en proporción a la inversión y hay que tener claro cuál va a ser ese rendimiento en función de lo que la persona va a necesitar de ingreso. Y basado en eso, pues obviamente nosotros podemos identificar qué franquicias pueden, pero la respuesta es sí. José, una pregunta muy recurrente al respecto, sobre todo en este mundo latinoamericano, es, bueno, ¿cuán necesario es hablar el inglés para tener una franquicia en los Estados Unidos? Sí, al momento de negocio en Estados Unidos, obviamente depende del mercado. Por ejemplo, en Miami mucha gente no habla inglés y le va muy bien, pero la realidad es que para poder potenciar su vida personal, profesional y económica, por lo menos un dominio básico de inglés es importante, y especialmente si se va por una franquicia activa. Si se va por una franquicia pasiva, no hay que tener ningún tipo de dominio básico porque el inversor está contratando los servicios de una operadora, como dijo Ariel en unos momentos, y esa operadora es la que gerencia, administra y opera. Pero en la realidad, por lo menos yo recomiendo que ese inversor tenga la posibilidad de ir conociendo el idioma y poder tener un dominio básico para que su vida personal, profesional y económica acá no se vea limitada o captada. José, en torno a las franquicias, sabemos, pero queremos que le cuentes a nuestra audiencia, que básicamente se pagan eh, costos que están vinculados a quien desarrolló esa franquicia. Los franchise fees y luego las regalías. ¿Esos costos son iguales en todas las franquicias? No, de nuevo, varían dependiendo del tipo de industria. Cada industria va a tener lo que llaman un rango de fee de franquicia y un rango de royalty que va de acorde con el mercado. Pero aquí yo creo que lo importante mucha gente también me dice, José, vamos a buscar la franquicia que menos regalías cobre y que tenga el franchise fee más bajo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque, como dice el dicho, lo barato sale caro. Yo prefiero pagar regalía de 6% en vez de 4%, si ese 6% me van a dar a mí mucho a cambio a nivel de soporte, apoyo, asesoría. De nada vale irse por un 4% si no vas a recibir realmente. Entonces, durante el proceso de análisis, parte de lo que hacemos y lo que le recomendamos al cliente es que entienda bien qué está recibiendo, qué valor está recibiendo de esa regalía y de ese franchise fee para estar seguro de que lo justifica y vale la pena. José, y en Sí. ese orden de ideas, respecto de qué recibe el cliente de la franquicia, digamos, nosotros lo vimos plasmado durante la pandemia, ¿verdad? Hubo franquicias que se comportaron de forma extraordinaria, acompañando a sus franquiciados en cada uno de los procesos para obtener las ayudas gubernamentales, los paliativos y demás. Y eso tal vez es donde más claramente se vio el desarrollo de una franquicia frente a otras, ¿no? Sí, como le dije al principio, las ventajas que tiene un empresario que está emprendiendo con un modelo de franquicia al momento en los tiempos buenos, a lo mejor no le hace falta a nadie, pero en los tiempos, vamos a llamarlo un poco más volátiles y más desafiantes, ahí es que se ve realmente, Ariel, el valor. La franquicia los ayudó a renegociar periodos o plazos de pago con las entidades financieras, les ayudó a negociar los arrendamientos, a que le suspendiera la renta por cierto tiempo, le ayudó a negociar con los proveedores. Entonces, imagínate una persona que tiene que hacer todo eso por su cuenta, sin tener un músculo o alguien que le brinde a ellos, vamos a llamarle un peso importante con un banco, con algún arrendador, con algún suplidor. Entonces, eso es realmente, yo quisiera, de todo lo que hemos visto acá, eso es realmente el valor más grande que tiene una persona cuando emprende una franquicia, que es su propio negocio, pero tiene el vaqueo de una empresa detrás. No, y además es importante imaginarse cada uno de nosotros en esa posición. Eh, Esteban y yo somos abogados, pero si nosotros tuviésemos que ir a Estados Unidos,
nuestra experiencia, nuestro estudio, no es traspolable a Estados Unidos, más allá de revalias y demás, ¿no? Básicamente porque Estados Unidos se maneja por la ley anglosajona y nosotros estudiamos por el derecho romano. Y como nos pasa a nosotros, les pasa a muchísimas personas. Hay otras que su experiencia sí es traspolable, sobre todo, por ejemplo, aquellos que están vinculados al comercio de alguna forma. Algo que siempre decimos con José cuando tenemos estas charlas es, las franquicias no buscan en general que el franquiciado sepa del rubro, buscan de que el franquiciado sea un buen administrador, porque en definitiva, quien sabe administrar recursos y quien sabe conducir acciones de comercialización, de marketing, de expansión, no importa tanto el rubro de que se trate, lo va a hacer bien. Esa es una premisa, creo, importante. Sí, y vuelvo, es el mercado más competitivo del mundo, Ariel, y el costo de equivocarse es alto. Entonces, esa primera entrada al mercado americano debería ser lo más fuerte posible, lo más competitivo posible, lo menos riesgoso posible, porque no es fácil entrar a un mercado nuevo, especialmente un mercado como los Estados Unidos, haciéndolo solo. José, mencionaste ahí al respecto que te ayudaban justamente y que ayudaron a los franquiciados a negociar por los lugares y sabemos lo importante que es dentro de tener un negocio la ubicación, el location, location, location es súper importante. ¿La franquicia a ese respecto te asegura una parte de un territorio? Sí, las franquicias ofrecen lo que llaman una exclusividad de territorio, donde te van a dar una circunferencia y un territorio basado en zip codes o basado en geografía de una ciudad, para estar seguro que tú puedas optimizar y maximizar el potencial de esa sucursal. Entonces, eso es algo bien importante porque tu inversión está protegida al momento de que tú compras una franquicia y te dan esa exclusividad de operar en un territorio y no permite ninguna otra persona que quiera comprar esa franquicia poder incurrir en tu área. Y obviamente ellos también hacen un análisis de mercado para buscar la ubicación ideal. Muchas personas a veces quieren un lugar porque está cerca de donde ellos viven o quieren un lugar porque les pareció bonito. Y la franquicia siempre les recuerda de que al final del día lo importante es estar en la ubicación basado en el blanco de público más óptimo. No necesariamente va a ser detrás del patio donde vive la persona. Entonces, la franquicia tiene un interés muy vinculado a que sea la ubicación más óptima para que ese negocio realmente rinda lo que tiene que. Bien, Jorge, cuando hablamos de adquirir una franquicia, imaginamos un procedimiento, una serie de cosas que debemos hacer. Un procedimiento que inicia con una conversación contigo, con un análisis de la familia y los intereses, y que implica una búsqueda de un número X de franquicias que puedan resultarnos interesantes. Cuando llegamos a ese punto de decir, bueno, en ese embudo fuimos seleccionando y llegamos a una franquicia o a dos, sabemos que existe un documento que es el que hay que solicitar y que es revelador de lo que la franquicia nos ofrece y de los números de la franquicia desde el lado del expertise, que se llama FDD, el Franchise Disclosure Document. ¿Nos podrías contar un poquito qué es este FDD, qué contiene? Sí, algo bien importante es que la industria franquicia está regulada en los Estados Unidos por un ente gubernamental que se llama el Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio. Y eso es algo muy, muy favorable para el inversor, porque esta comisión federal le exige a cada franquicia que tenga un nivel de transparencia y que le entregue al inversor un desglose completo de todo lo que tiene que ver con esa franquicia, ese negocio y esa inversión. De la A a la Z, yo le llamo a la Biblia porque ahí ellos tienen que poner realmente quiénes son los dueños de esta empresa, cuáles son sus antecedentes, su trayectoria, qué tipo de negocios han tenido anteriormente y cómo fundaron esa franquicia y cómo les ha ido. El tema de legal, esta empresa ha tenido algún litigio o ha tenido alguna demanda, todo eso tienen que desglosarlo en ese documento. ¿Cuál ha sido su crecimiento? ¿Cuántas franquicias han otorgado? ¿Cuántas están abiertas? Y si alguna ha cerrado, tienen que también reportarlo. Entonces, la persona puede tener un buen pulso de qué tan saludable está esa empresa o no a medida que está
creciendo, porque todo el mundo puede vender, todo el mundo puede vender una franquicia, pero lo importante es, no todo el mundo puede hacer que esa franquicia sea rentable y que las personas que están invirtiendo puedan ser exitosas en ese negocio, y este documento los ayuda a evaluar todo ese tipo de cosas. Bueno, José, yo quería que nos refuerces un poco porque tú nos estás contando muchos aspectos que son específicos y nos cuentes justamente a la audiencia y nos refuerzas el por qué es importante ir con un asesor, digamos, y no directamente con la franquicia. Sí, es importante rodearse de profesionales, vamos a llamarle expertos en la materia, y que puedan brindar una asesoría, vamos a llamarle muy imparcial, y una asesoría realmente en beneficio a ese cliente. Entonces, en todas las áreas, en el área legal, en el área impositiva, en el área comercial, tienen que rodearse de los asesores. En nuestro caso, 30 años de trayectoria de experticia en franquicias nos permite a nosotros compartir esa experiencia con las personas, y al final del día el valor agregado que tiene que tener cualquier asesor es ayudar al cliente a evitar que se equivoque en la inversión incorrecta, que se equivoque en los pasos que da para poder entrar a ese mercado americano. Entonces, eso yo te diría que es el valor más importante, tener a alguien que te pueda acompañar desde el comienzo hasta el final y que te ayude a evitar que vayas a cometer algún error por desconocimiento o por no tener esa familiaridad con el proceso de inversión en Estados Unidos. José, vos tenés mucha experiencia en esto y sé que no hay una respuesta única, pero si tuvieses que contarle a nuestra audiencia qué tiempo demora un proceso para adquirir una franquicia, ¿qué podrías decirle? Sí, esto es algo que no es de la noche a la mañana. Esto hay que tomarse el tiempo y la diligencia que amerita para estar seguro que se está tomando una decisión con toda la base de información y toda la validación que se requiere. Entonces, el proceso de identificación, selección y evaluación de franquicias puede tomar 60 días, 90 días, a lo mejor un poco más, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tiene el inversor, porque son varias etapas, y las mismas compañías de franquicia, Ariel, van, sobre todo las buenas, van a querer tomarse el tiempo. Al igual que el inversor está evaluando a la franquicia está evaluando al inversor, porque quiere estar seguro que la persona que invitan a entrar en su sistema, y de hecho, las buenas franquicias no te la venden, las buenas franquicias te las otorgan, y el otorgamiento significa que ha habido un proceso mutuo de evaluación donde hay una muy buen match entre lo que la franquicia busca y ofrece en lo que el inversor puede hacer y quiere hacer. Entonces, esa sería mi recomendación, que se tomen el tiempo necesario para poder llegar a una conclusión basada en data, evidencias, hechos y con una familiaridad grande del negocio. Sí, y acá creo que hay un tema importante, José, que también es, nosotros tenemos siempre nuestra visión desde el lado de quien va a poner el dinero para comprar una franquicia, pero no podemos dejar de olvidarnos que si una franquicia en particular fracasa, el que sirve más las de perder es la propia marca, porque cuando cierra una franquicia cualquiera, vuelvo al caso de McDonald's, nadie sabe de quién es ese McDonald's. Cierra McDonald's, una franquicia. Entonces la franquicia está tan preocupada como nosotros en que ese negocio vaya bien. Por eso también que ese es un apoyo que nos da, que tiene que ver con un win-win, o sea, ganar, ganar, porque realmente a nosotros nos beneficia ese apoyo desde el lado de ganar dinero y tener una fuente de ingresos interesante, pero a la franquicia también le interesa mucho porque cuanto más ganemos, más ganan ellos y más prestigio cobran. Y ese FDD que vos decías va a mostrar mejores resultados, ¿correcto? Sí, en lo absoluto, Ariel. La franquicia se protege mucho de no tener cierres. Y obviamente, mientras más grande una franquicia, es inevitable que va a tener un cierre, porque cada persona es un mundo, los factores personales cambian, temas de salud, temas de tener que relocalizarse a otro lugar, temas de divorcio han causado que pues, negocios pues fallen. Pero sí, la franquicia protege mucho
y vela porque no haya fracasos, porque fracasos no es una buena indicación de la salud de esa franquicia. Bien. Quería contarle a nuestra audiencia un poquito y muy brevemente. Estaba mirando recién la lista de países donde están viéndonos y básicamente hay 10 países distintos, pero quería contarles un poquito cómo funciona este match entre las franquicias y la parte inmigratoria. El vehículo más usual para emigrar a Estados Unidos con las visas E1 y E2, E2 específicamente, es la franquicia. La visa E2 es una visa que no alcanza lamentablemente a todos los países que lo están viendo. Alcanza sí a Argentina, Chile, a Colombia, a México. Después, ¿qué otro? No, bueno, no Brasil, no Paraguay, no Uruguay, no Bolivia, no España sí, correcto, España también. Son países, los países de la Comunidad Económica Europea tienen el mismo convenio. Son visas muy interesantes, son visas de inversión que nos permiten, haciendo la compra de una franquicia, radicarnos con nuestra familia a Estados Unidos. Cuando hablamos de familia, hablamos de esposo o esposa e hijos menores de 21 años solteros. Y hemos tenido muchos casos, y ustedes van a ver ahora algunos ejemplos que va a mostrar José de éxito, digamos, de franquicias, donde argentinos, chilenos, colombianos han tenido un desarrollo en Estados Unidos a lo largo de los años y esto ha sido posible gracias a que pudieron mudarse a ese país con estas visas E2, visas de inversionistas, visas que requieren que ambos personas, digamos, o sea, es una visa recíproca y está hecha tanto para que Estados Unidos reciba como que para el país de convenio reciba, tengan la misma nacionalidad. Es decir, uno tiene que ser, por ejemplo, chileno y un americano podría invertir en Chile. Hay una reciprocidad en ese camino. Entonces, lo primero es ser de un país que tenga un convenio con Estados Unidos. Estos convenios son normalmente convenios muy antiguos, vienen de tratados de comercio de navegación y datan de hace muchos años y se mantienen porque están a nivel Congreso de cada país. Esta visa nos permite trasladarnos con la familia, como les decía, haciendo una inversión sustancial. Y acá hay un tema muy importante y es que no existe un monto específico para interpretar esa sustancialidad de la inversión. Y va a tener que ver con el análisis que se haga con la abogado de inmigración, en este caso con Morela, respecto de cuál es el negocio propiamente dicha. Pero para hablar así rápidamente y en términos generales, decimos que las franquicias que uno puede adquirir, más allá de que después hay que analizar caso por caso, que tengan una inversión requerida de más de $100.000, son franquicias que son susceptibles de aplicar a una visa de inversionista, que nos va a permitir trasladarnos a los Estados Unidos para conducir o gerenciar ese negocio. En algún caso hay que hacer esa diferenciación porque esto aplica tanto para franquicias activas como para franquicias pasivas, siendo que yo ocupe el rol de director de esa franquicia y realmente esté en la ingeniería de cómo hacer evolucionar mi negocio. Entonces, no solamente tengo que ser quien lleve adelante la franquicia, sino que puedo tener una administración profesional siempre y cuando yo cumpla ese rol de ser director, gerente de esa franquicia. A quienes les interese, por supuesto, podemos profundizar. Yo diría que les voy a dar una estadística propia de la TAMENUSA, que es que del universo de visas E2 que hemos gestionado a lo largo de los años, cerca del 67% han sido a través de un modelo de franquicias. El resto fueron a través de los modelos de startup, como decía José, y en otros casos, los menos, la compra de negocios en marcha. Pero básicamente la industria de franquicias es ideal para esto. Y ahora sí, José, si querés compartirnos estos casos, algunos casos de éxitos de franquicias, sería buenísimo. Excelente, con gusto, Ariel, con gusto. Como habíamos dicho, hay dos tipos de franquicias para aquellos que pueden y quieren estar en Estados Unidos y tienen la posibilidad de poder administrar su negocio acá presencialmente. Están estos modelos de franquicia, como digo, activos. Y en este caso, hemos tenido algunos casos de éxito muy interesantes, donde
personas que empezaron un proceso similar al que yo les describe, identificaron una franquicia después de hacer un análisis de mercado, un análisis de opciones, y pudieron entrar en el mercado americano. En este caso, les quiero compartir un argentino ejecutivo de 52 años de edad, invirtió una franquicia de Pilates en Estados Unidos. Pilates es una de las modalidades de fitness más antiguas y de mayor duración, no es moda. Pilates y yoga son los dos más importantes a nivel de acá, y él identificó un buen espacio en el mercado. Comenzó con una sucursal, ya lleva 10 sucursales acá en Estados Unidos y se ha convertido en uno de los operadores más exitosos de toda la cadena, y tienen 900 franquicias. Cuando él entró, la franquicia tenía solamente 40 sucursales. Él abrió la sucursal número 41, ahora tiene 10 de ellas, y se ha convertido en en uno de los operadores más importantes, con rendimientos superiores al 25%. Un gran operador, no tenía nada que ver con la industria de fitness. Él vino de la industria cervecera allá en Argentina, pero es un buen administrador de negocio, ha podido ser muy exitoso en esa área. El otro modelo que hemos visto es un modelo de limpieza. Otra persona de Colombia, empresario, vino acá en Estados Unidos, comenzó su negocio de limpieza con una franquicia, y ya tiene múltiples franquicias acá en Estados Unidos, de nuevo con un rendimiento anual de sobre el 25%. Finalmente, en lo que sería franquicias pasivas, tenemos y un gran ejemplo de un empresario comerciante. Invirtió $180,000 en un car wash. Estados Unidos empezó por uno y ya tiene múltiples operaciones. Tiene alrededor de 10 operaciones, 10 o 12 operaciones aquí al sur de la Florida y en el estado de la Florida. Y estos le han dado un rendimiento anual de alrededor de un 8 a un 10%. También tenemos otro comerciante que empezó con una franquicia de cuidado personal, barberías acá, invirtió $150,000 y está dando rendimientos del 10 al 12% pasivamente. Es decir, esto le ofrece una inversión de tener una visa y poder tener negocio en Estados Unidos sin necesariamente ser el operador de ese negocio. Entonces, esos son ejemplos, Ariel, que esto es algo, no es un ejercicio teórico, no es un ejercicio, vamos a llamarle, hay la posibilidad de alcanzar el sueño americano, de poder entrar a Estados Unidos de una manera práctica, de bajo riesgo, y poder convertirse realmente en un empresario importante acá en los Estados Unidos. Absolutamente. Bueno, creo que hemos abarcado, no sé si te queda alguna pregunta, Esteban, que quieras hacerle a José o algo particular. No, no solamente Bien, agradecer. Diego. Y viene una pregunta del público, si tenemos 5 o 10 minutos más, creo, para contestarlos, Sí, en la señor. cual voy a hacer las preguntas para que el que más corresponde, por favor, responden. Claudia pregunta desde México, José y Ariel, creo que para los dos, ¿por qué decís que Florida es uno de los mejores estados para invertir en franquicias? Sí, buena pregunta, Leo. Y ahí yo metí un cuadro donde yo pongo los top 10 estados en Estados Unidos de crecimiento de negocio y franquicias. La Florida goza, obviamente, de unas variables muy interesantes. Primero, la Florida es el estado que está recibiendo la mayor cantidad de personas diariamente. 1,000 personas se mudan al estado de la Florida todos los días. Y eso hace, obviamente, que haya un aumento en la población importante. Texas es número 2 y en Texas se mudan 600 personas. Número 2, la Florida no tiene un tema de gravamen estatal, no tiene impuesto estatal. Y dependiendo del estado, ese impuesto puede ser en estados como California, que es un 9%, Nueva York, que es un 11%. Entonces, eso hace que las personas puedan operar y la carga impositiva personal sea mucho menor. Y tercero, el tema de regulación. El estado de la Florida es posiblemente, junto a Texas, los dos estados más amistosos y hacia pequeñas empresas a nivel regulatorio. No hay un tema difícil de regulación como lo hay en California, o lo hay en Nueva York, o lo hay en Illinois, donde es muy difícil para las empresas cumplir con los requisitos
regulatorios para hacer negocio. Entonces, por eso hace que la Florida, aumento poblacional, un tema regulatorio y un tema de fiscal, de no impuesto estatal. Súper. También Claudia pregunta, también de México, ¿en qué consiste la evaluación de la inversionista por parte del franquiciador? Sí, el franquiciador va a querer entender, dependiendo del perfil del inversor, si esa persona tiene la capacidad y puede asumir la responsabilidad de tomar una de sus franquicias. Obviamente hay varias variables ahí hay en juego. Si el inversor está viendo una franquicia activa donde él va a gerenciar, administrar, pues la franquicia, dependiendo del tipo de franquicia, va a querer saber que esa franquicia está al alcance operativo de esa persona. Entonces, para eso obviamente hay que entender la experiencia que tiene ese inversor, el papel que él está dispuesto a jugar dentro de la franquicia, ese tipo de cosas Y eso es bueno, Leo, porque eso evita que una persona entre en un sistema de franquicia, compre una franquicia y se dé cuenta después que no era lo que él quería hacer ni podía hacer. Entonces, la franquicia tiene esos check and balances para estar seguro que la persona está apta para esa franquicia. Bien, bien. Esteban, creo que esto viene para ti de Chile. Eh, él pregunta, bueno, el hecho de que la duración de la visa para Chile es de cuántos meses, la de dos. Estamos hablando de una validez solo, creo que 12 meses para Chile. En este caso, ¿qué pasa con las renovaciones? El tema de costos que se van a ir sumando si es que hay que renovar cada 12 meses. Sí, la visa para Chile duraba más en otros tiempos, hoy dura 12 meses esta visa de inversionista y se puede renovar, vamos a decir que indefinidamente un montón de veces al respecto. Siempre vamos a decir, Morela siempre nos enseña, nuestra abogada de inmigración, que hay visas de migrante y de no migrante. La visa de inversionista justamente es una visa de no migrante, lo que no quiere decir que sin perjuicio de teniendo una visa en los Estados Unidos, después se puede cambiar el régimen migratorio y ver otro tipo de visado. Pero eso hay que ir viéndolo caso a caso al respecto. Pero sí es efectivo, cada 12 meses hay que hacer la renovación. Ari, esto para ti. En cuanto a la persona que toma una visa de dos, ¿qué pasa con su situación fiscal? ¿Se termina siendo un US person en Bien. el transcurso de tomar la visa de inversionista? Bueno, la respuesta es depende. Depende porque la visa de inversionista, como decía Esteban, es una visa de no inmigrante. Es decir, yo mantengo los beneficios de ser residente americano sin serlo. Y esto implica que desde el punto de vista tributario también es distinto. El IRS, que es el fisco de Estados Unidos, establece para el impuesto, digamos, que me calculo, me pregunta el potencial cliente, que es el impuesto a las ganancias, el income tax, que es el más importante, va a considerar el tiempo que nosotros pasemos en Estados Unidos, independientemente de nuestra situación migratoria. Si uno pasa 183 días o más en el año calendario, al año siguiente pasará a ser un residente fiscal americano, independientemente de que el estatus sea con visa E2 o fuese sin visa. Cuando uno pasa más de 183 días al año en Estados Unidos, al año siguiente pasa a ser residente fiscal, salvo que uno presente una moción y diga que fue como excepción por algún motivo. ¿Esto qué implica? Que si yo quiero pasar un periodo mayor a esos 6 meses, por decirlo en términos redondos, obviamente tengo que prepararme para ser residente de Estados Unidos y eso requiere, residente fiscal, nuevamente de Estados Unidos, y eso requiere lo que nosotros denominamos un Pre-Immigration Tax Planning. Este Pre-Immigration Tax Planning es algo que normalmente hacemos en forma conjunta con UHI, que es la firma de auditores y contadores de nuestro amigo Roberto Macho, que es quien hace estas evaluaciones de cómo esa persona debería llegar al momento de ser residente fiscal de Estados Unidos. Pero si por el contrario, yo estoy pensando en ese negocio y de repente lo estoy pensando para una de mis futuras generaciones, para mis hijos, y yo tengo mis propios negocios en Chile, en Argentina o donde esté radicado,
yo podría pasar menos de 183 meses al año y no transformarme en residente fiscal de Estados Unidos. Seguiré pagando, por supuesto, por las ganancias americanas en Estados Unidos y seguiré manteniendo mi régimen impositivo en mi país donde realmente sea residente fiscal. También hay una formulita que tenemos que analizar caso a caso que tiene que ver con la cantidad de días de los últimos 3 años, pero no es necesario explicarla en este momento, pero es para que ustedes comprendan ese contexto de ser o no residente fiscal de Estados Unidos. Bien, bien. José pregunta sobre la grabación, si va a estar disponible en unos días, va a estar en nuestro canal de YouTube, que es Latam en USA, lo pueden encontrar allí. Si no lo ven allí, nos pueden escribir a info@latamenusa.com y en unos días esta grabación va a estar disponible para que usted lo pueda ver más adelante. La pregunta que se hace aquí de Omar, creo que es de México, José, es ¿25% sobre qué? Sobre inversión o sobre los ingresos, sobre qué se contempla el 25%. Sí, el 25% es totalmente directo a la proporción de la inversión, o sea, es un rendimiento anual sobre el capital invertido. Obviamente, eso ya es neto, Leo, de un salario gerencial. Si el inversor va a ser también el gerente, obviamente, pues esos rendimientos son más altos. Entonces, imagínate, en ese caso de un 25% significa que tú estás recuperando tu inversión en 4 años, además de un salario que vas a generar en adición a eso del negocio. Bien. Esteban, José pregunta, ¿se puede comprar la franquicia y trabajarlo de forma pasivo sin aplicar a la visa E2? Sí, por supuesto que se puede hacer y se tiene como una inversión completamente pasiva. No es necesariamente tener o aplicar para una franquicia y tener la visa. Es una herramienta que se puede servir para obtener esa visa de inversionista, que también tú la puedes obtener y no necesariamente ir a vivir a los Estados Unidos, pero sí no vas a tener problema, digamos, al respecto de estar allá. Perfecto. José, acá preguntan, ¿qué tiempo duran los contratos de franquicia normalmente? Y también Sí, si son vendibles en el caso de venta, si alguien quiere salir y si hay barrera para salir de la franquicia. sí, los contratos usualmente, Leo, son o de 5 o 10 años. Esos son los periodos de duración. Dependiendo del tipo de la franquicia, puede ser 5 o puede ser 10. Estos contratos de franquicia, hay una cláusula dentro del contrato que le permite al inversor que compró la franquicia de poder vender o traspasar esa franquicia a un tercero durante cualquier momento de la duración del contrato, año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo del año, lo puede hacer. Obviamente hay ciertas estipulaciones, la franquicia se reserva el derecho a aprobar a la persona que está comprándole la franquicia o el contrato de franquicia a esta persona para estar seguro que es una persona, vamos a llamarle, apta y adecuada para la franquicia. Pero sí, es un negocio líquido, Leo. Las franquicias, como cualquier otra inversión, un negocio líquido donde el inversor puede venderlo. Obviamente, mientras mejor sea la franquicia, mejor sea el desempeño, más líquido va a ser el mercado de reventa de esa franquicia. Fantástico. Victoria pregunta, y esto ya viene preguntado por varios, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es the next step? Bueno, el next step, y Pilar, te pido que ponga de vuelta en la pantalla los puntos de contacto de la TAM en USA, es escribir, si quieren, con todo gusto, a info@latamenusa.com. Allí va a ser dirigido, Victoria, no sé de qué país viene, al país donde usted está viviendo para estar contactado con nuestra oficina local para que usted tenga acceso a la oficina, a la información y pueda visitar nuestras oficinas y tomar más información y arrancar el proceso en esa oficina. Pero el paso número uno es escribirnos a info@latamenusa.com y alguien de nuestras oficinas en Miami va a ponerse en contacto con usted y después más adelante con la oficina local donde usted está viviendo. Ok. ¿Cómo es el proceso con la visa E2 con hijo mayor de 21 años, Ari? ¿Qué pasa con el hijo que no entra en ese grupo familiar desde el punto Bien. de vista del Estado?
Hay opciones, va a depender también de cada radiografía que hagamos, pero por ejemplo, hemos tenido casos donde el hijo mayor todavía está en edad de estudiar y va a estudiar, entonces la familia se traslada con una visa E2 y se gestiona a través de universidad, institución en la cual se va a estudiar, una visa de estudiante, una visa F1 y va como estudiante. Por supuesto que es una visa temporal y mientras dure el estudio, con lo cual hay que hacer una planificación con el abogado de inmigración de cómo se va a incorporar luego al mercado laboral americano, cómo va a cambiar su estatus migratorio. Y lo mismo sucede con la familia que da origen. Es decir, muchos de nuestros clientes, no todos, pero muchos de nuestros clientes hacen un proceso luego de certificación laboral o algunos procesos distintos que hay como opción para poder conseguir la residencia permanente. Hay otros que no, porque se sienten cómodos con este tema de estar radicados en su país de origen y solo están en Estados Unidos un periodo de tiempo y mantienen por muchas renovaciones la visa de E2. Ahora bien, cuando está la posibilidad económica de expandirse, también lo que sugerimos es que, llegado el caso, cuando ese hijo mayor de 21 dejó de estudiar, terminó sus estudios, bueno, adquirir una nueva franquicia de la misma marca u otra, o, llegado el caso, si la inversión ha sido lo suficientemente sustancial y permite una expansión comercial de esa franquicia, un negocio más grande, un espacio, una superficie mayor, que implica una inversión, transformar a ese hijo en socio de sus padres o de quien estaba a cargo de esa franquicia. En este caso, se puede hacer siempre con una sola persona, es decir, la franquicia, la persona que va a estar a cargo de la franquicia por ley migratoria, tiene que tener el poder político y económico de la sociedad, es decir, ser la persona que decide sobre esa sociedad. Esto se consigue con el 51% o más de las acciones. Esto me daría a mí la chance de que si hay una franquicia que me gustó mucho y cuesta, por decir algo, $300.000 y yo tengo 200.000 disponibles, bueno, puedo tener uno o dos amigos que me acompañen como inversores sin posibilidad de que puedan tramitar una visa a ellos, pero que me va a permitir tramitar la visa E2 a mí y va a permitirme comprar una franquicia de mayor valor. Cuando quisiera yo incorporar a uno de esos amigos, solamente a uno, yo podría venderle el porcentaje X hasta equipararnos en un 50% cada uno, y ahí, si la inversión de ambos es sustancial a efectos de la visa, la otra persona también podría gestionar una visa. Y esto puede hacerse tanto en etapas como en forma conjunta. ¿Qué requiere? Que ambos sean de países que tengan convenio, que sean del mismo país, que tengan ambos participación en la empresa, que ambos sean inversores, que ambos puedan demostrar sus fondos y el origen legítimo de los mismos. Bien, quedan tres preguntas más para cerrar este webinar, que también quiero agradecer de vuelta a nuestro público por tantas preguntas tan buenas que hemos recibido, por la asistencia de cada uno de ustedes en todas partes de Latinoamérica. Contesto yo el primero, que es lo más fácil y más rápido. En el caso de México, ¿qué duración, Claudia pregunta, tiene la visa? En este caso, México tiene una duración de 4 años. ¿Por qué diferencia Chile, México? Argentina tiene 5 años, Colombia tiene 5 años, México tiene 4 años, porque hay una regla en el sistema migratorio de lo que se llama reciprocidad. Cada convenio y los departamentos de Estado de cada estado, de cada país, de cada lado, van negociando lo que es la regla de reciprocidad y cada país tiene su monto y cantidad de tiempo en el visado de inversionista. En este caso, México tiene 4, Chile tiene 1, Argentina tiene 5, Colombia tiene 5. Son renovables también para que sepan indefinidamente mientras que el negocio funciona, mientras que el negocio continúa. Y este es un dato no menor, y lo digo desde el punto de vista de elegir franquicia para nosotros es el mejor negocio desde el punto de vista de estabilidad en el mercado americano. Si es que usted quiere estabilidad y perdurar en el tiempo y tener chance de renovar, como dijo José durante la conferencia, 90% de la franquicia al 5.º año sobrevive el plazo de 5 años en la cual hay que renovar, mientras que el 18% de negocios no franquicias
pueden no funcionar al quinto año, en la cual sin un negocio activo, funcionando y exitoso, no hay visa de inversionista. Entonces, el éxito de una franquicia va combinado con el éxito de una buena visa de inversionista. Eso lo decimos siempre a todos los clientes y apuntamos muchas franquicias cuando hablamos de la visa de inversionista. Ok, paso a las últimas dos preguntas para cerrar, que quiero cerrar en tiempo. Creo que esto para ti, José. ¿Se puede pasar de franquicia pasiva a activa? Sí, no todo el tiempo, Leo, pero sí hay, dependiendo de la ubicación y el tipo de franquicia que el inversor esté interesado, eso se habla de antemano con la franquicia para estar seguro de que la franquicia sí tiene la flexibilidad de que cuando el inversor esté listo o quiera pasar de pasivo a activo, lo pueda hacer. Pero sí, la respuesta es sí. Fantástico. Y Esteban, creo que te dejo lo último, el más desafiante, para que le dé una buena respuesta. El oyente, el asistente al webinar pregunta, tengo una empresa familiar, somos hermanos. ¿Hay alguna forma de que apliquemos todos para este proceso? Sí, bueno, un poco Ariel ya lo había explicado al respecto. Si es que ambos califican y es que están igualados, digamos, en los porcentajes, vamos a decir que pueden ser dos, no más de dos. Vamos a decir al respecto y tienen que tener el 50 y el 50. Podrían calificar ambos. Si ya, no sé, como en mi familia somos muchos hermanos, no solamente podrían calificar dos. Y si es que la inversión tal cual es sustancial y, digamos, mantienen, digamos, en porcentajes iguales. Fantástico, fantástico. Bueno, creo que hemos terminado todas las preguntas. No sé si Ariel o Esteban tiene más preguntas de su lado. No, no. Si no, quiero agradecer de vuelta a Ariel, a José y a Esteban por la participación en el día de hoy. Creo que fue un excelente webinar para el público y creo que fueron muy concisos y hemos respondido bien, creo, a las preguntas que nos indican. Termino con lo siguiente. Nuestras dos palabras claves. Tomar una radiografía y planificar un proceso para no cometer errores es clave para este proceso. Estamos a su disposición para hacerlo desde su país, y en la cual aquí en el Miami, en nuestras oficinas centrales en Miami, siempre atento a sus consultas. La idea aquí es que si hacen las cosas bien, el sueño americano está a su alcance. Muy bien. Ariel, José y Esteban, si se quieren, por favor, despedir de la audiencia. Antes de hacer eso, quiero anunciar que ya tenemos planificado para eventos presenciales en Argentina en agosto, en México en agosto, en Argentina de vuelta en septiembre, en Chile en octubre y en México de vuelta en octubre. Hasta ahora, puede ser que haya otros en el medio. Va a haber una página web en la cual van a poder consultar nuestros eventos, van a poder consultar con nuestras oficinas locales para tomar citas locales y van a poder asistir a nuestras conferencias sin costo cuando estén ya confirmados las fechas y los lugares de nuestras conferencias. Muchas gracias a todo el público. Ari, por favor. Gracias, Leo. Bueno, gracias a toda la audiencia. Un placer y estamos a disposición. Estados Unidos es posible. Esteban, por favor. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes, gracias también a José por participar con nosotros y estamos aquí con los brazos abiertos para recibirlos en la oficina de Chile. Muchas gracias, Esteban. José, después de 19 años no tengo que decirte mucho, ya sé que esta charla lo hemos hecho unas cuantas veces, pero quiero que te despides del público y te ponga a su disposición, por favor. Gracias, Leo. Siempre es un placer participar de estos foros. Me siento como en la casa. Y Ariel, gracias a ti, gracias Esteban por moderar este panel. Espero que la información haya sido útil y estamos totalmente a las órdenes para cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan. Como tú siempre dices, Leo, no hay pregunta tonta, no hay pregunta básica, así que los exhorto a que le tomen ventaja de esto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Adiós.